El dolor es una experiencia sensorial desagradable que se relaciona con una carga emocional y no únicamente con un daño tisular. Es un mecanismo de defensa para protección que indica un incorrecto funcionamiento o una exposición a una lesión tisular. Esto lo realiza gracias a mecanismos neurofisiológicos que regulan la información de daño captada por sus receptores, estos denominados nociceptores, y transmiten este estímulo al cerebro mediante unas vías nociceptivas. La ciencia encargada del estudio del dolor es llamada algología. El dolor no es un sistema lineal y es muy variable, ya que depende de las experiencias personales de cada individuo. Antiguamente se creía que el dolor era un castigo que podía curarse con pócimas y hechizos. La teoría moral nos describe 4 elementos y que algún desequilibrio de estos elementos es un sinónimo de dolor. Los griegos definen al cerebro como centro de emociones y sensaciones y encuentran nervios sensitivos, motores y de dolor. Descartes nos dice que el dolor es un mecanismo de defensa y hay que tratarlo naturalmente, por lo cual es malo interferir. En 1803 aíslan la morfina y silicina. En 1932 descubren que los impulsos nerviosos causan el dolor. En 1808 Bichat divide el sistema nervioso en procesos voluntarios e involuntarios. En 1900 utilizan agentes neurotóxicos para controlar vías de dolor. Durante la Segunda Guerra Mundial inauguran la primera clínica de dolor en Estados Unidos. En 1965, Melzack define que el dolor es influenciado por la tensión, ansiedad y sugestión, denominándolo teoría del control de puerta. En China se creía que era un desequilibrio de fuerzas y una obstrucción de flujo, por ello se debían equilibrar con fuerzas de magnetismo y agujas. 30% de la población indica que sufre dolor últimamente, 8% es afectado por un dolor neuropático. El dolor usual es normalmente en cabeza con un 20%, piernas con un 23%, espalda con 12%. El dolor crónico abarca del 25 al 40%. En mayores de 65 años la frecuencia del dolor aumenta de un 42% a un 48%. 33% de afectados se relaciona con problemas familiares, 27% manifiesta depresión a causa del dolor. El componente sensorial discriminativo es el cual nos permite identificar el tipo de estímulo y señal que se está recibiendo, ya sea presión, temperatura, calor, electricidad, etc. Y para este es necesario la utilización de un nociceptor. El componente afectivo es el cual le permite al individuo identificar o calificar si la experiencia es desagradable o agradable y este se va a relacionar con el punto de vista personal. El componente cognitivo son cuando se activan los distintos procesos mentales para poder captar o calificar la respuesta, ya sea atención, anticipación, interpretación, los valores, conocimientos previos, contexto, etc. La alodinia es la percepción normal del dolor ante un estímulo doloroso. La analgesia va a ser la ausencia de una respuesta dolorosa ante un estímulo que es doloroso normalmente. La disestesia es una sensación desagradable que puede ser espontánea o provocada y esto es producido porque existe un daño sensorial. La parestesia es una sensación no desagradable que puede ser espontánea o provocada y es anormal. La hiperestesia es una hipersensibilidad ante un estímulo doloroso y puede ser molesto para todos los sentidos. La hiperalgesia es el aumento de sensación del dolor ante un estímulo que provoca dolor normalmente y es el aumento de sensación dolorosa ante ese estímulo. La hipoalgesia es cuando disminuye esa sensación de dolor ante un estímulo que normalmente es doloroso. La hipoestesia es cuando existe una disminución en la sensibilidad para captar un estímulo. Y la anestesia es cuando ningún sentido del organismo es capaz de captar los estímulos que se están percibiendo. En 1894 surge la teoría de la especificidad, en la cual se declara la existencia de nociceptores específicos que transmiten información de dolor al cerebro mediante cuerdas que transportan vibraciones ante un estímulo. En 1955 surge la teoría del patrón periférico, en la cual se da un exceso de estimulación periférica provocada por dolor debido a impulsos nerviosos categorizados dolorosos. Los patrones temporales y espaciales son encargados de conducción de dolor y no las rutas de transmisión. Para 1965 se decreta la teoría de compuerta, en la cual los estímulos no dolorosos bloquean captación de estímulos dolorosos. Se suprime la sensación de dolor por parte de los estímulos no nocivos.
La inflamación es un mecanismo de defensa del sistema inmunitario innato en tejidos vascularizados y conectivos. Su función es la de destruir al agente patógeno y reparar tejido dañado. Se van a dar 4 signos que indican inflamación: tumor, rubor, calor, dolor, pérdida o disminución de la función. Igualmente se dan cambios hemodinámicos: vasoconstricción, disminución en el calibre de la arteria. La vasodilatación permite la llegada de células inmunitarias a la zona dañada. Ocurre un aumento en la velocidad del flujo sanguíneo. Posteriormente, aumento en la permeabilidad vascular para la salida de exudado, provocando un edema. La viscosidad sanguínea es provocada por la salida de estos líquidos de los vasos sanguíneos. Posteriormente, disminuye la velocidad sanguínea para llevar a cabo los fenómenos de marginación y pavimentación de los leucocitos. Para ello, las células endoteliales expresan proteínas de adhesión que permite llevar a cabo al leucocito estas acciones. Y por último, ocurre la diapedesis, donde macrófagos y polimorfonucleares salen del vaso. La despolarización es la neutralización de cargas existentes en una célula, eliminando así la polarización, mediante la entrada de iones positivos a la membrana de una célula nerviosa o muscular, denominado también potencial de acción. El espacio extracelular va a ser positivo debido a la presencia de sodio y el espacio intracelular va a ser negativo debido a la presencia de potasio. Interviene en la bomba sodio-potasio y el resultado va a ser tener un exterior rico en sodio y cloro y el interior rico en potasio. La primera fase es la de reposo, en el cual el potencial de membrana de una neurona en reposo es de menos 70 milivoltios. Luego ocurre un estímulo en el cual los canales de sodio se abren y esto va a elevar las cargas negativas llegando a menos 65 a menos 55 milivoltios nivel de umbral. Esto provoca que se abran más canales de sodio llegando a una concentración de más 40 milivoltios. Al llegar a este nivel ocurren dos fenómenos. Uno, se abren canales de potasio para que salga potasio de célula y no explote y disminuya carga positiva, y dos, se cierran canales de sodio, ocurriendo así la fase descendente o repolarización. Posteriormente, canales de potasio se quedan abiertos por más tiempo y finalmente canales de sodio y potasio se cierran, ocurriendo la fase de hiperpolarización y etapa refractaria. Finalmente se restablecen cargas positivas y negativas de un inicio. El dolor se clasifica en temporal o fisiopatológico. En el temporal encontramos al agudo, que es por una lesión tisular. Va a haber una activación de nociceptores en sitio de daño, duración limitada, es intenso y al tratarlo se disminuye o desaparece. Crónico, dura de 3 a 6 meses, sobrepasa el tiempo de alivio establecido, ocasionado por una lesión, sin embargo, es influenciado por distintos motivos presentes en el individuo, es moderado, modifica percepción cerebral y es difícil de tratar. Recurrente, crisis dolorosa de poca duración que puede ser episódica o intermitente. Incidental, es transitorio, respuesta a estímulo provocado o involuntario y es predecible. Fisiopatológico, encontramos al nociceptivo, que es una estimulación de nociceptores y puede ser de dos tipos: somático, que se da ante un estímulo dañino en piel, músculos o articulaciones y puede ser superficial, cutáneo o profundo, en músculo o articulaciones y huesos, y es localizado. Y el visceral, que se da en órganos y vísceras por isquemia, hipoxia o inflamación y provoca sudoración, náuseas, palidez y vómitos y es difuso y no localizado. También tenemos al neuropático, que es una lesión o enfermedad en el sistema nervioso central o periférico. Y el psicógeno, que interviene en alteraciones psicopatológicas. Otra forma de clasificarlo es según su intensidad, en la cual se utiliza una escala visual análoga denominada EVA, que es una escala del 1 al 10 descrita por el paciente, en la cual también se clasifican leve, moderado y severo. Las especies reactivas de oxígeno son moléculas pequeñas muy reactivas que engloban a iones oxígeno, radicales libres y peróxidos orgánicos e inorgánicos. Son liberadas por los leucocitos y su función es atacar a ADN, lípidos y proteínas, provocan pérdida de función celular, participan en la eliminación de electrones e hidrógeno y participan para la señalización celular. El aumento podría desencadenar daños importantes en estructuras celulares y este aumento es provocado por estrés ambiental. La histamina es una amina imidazólica, neurotransmisor y mediador celular. Su función es regular procesos en el estómago y de disminuir presión arterial. También se involucra en síntomas de alergia como lo son las secreciones, picazón y dolor, y en el papel de la inflamación va a actuar como vasodilatación y aumento en permeabilidad vascular. Deriva de la histidina presente en mariscos y se va a encontrar en mastocitos, basófilos y plaquetas en forma de gránulos preformados. Cuando un alérgeno entra a un organismo, los anticuerpos van a unirse a este y así se van a desencadenar la liberación de histamina, generando así síntomas típicos de una alergia.
El ácido araquidónico es un ácido graso poliinsaturado de 20 carbonos con 4 enlaces dobles, que está presente en la membrana celular y se libera por la fosfolipasa debido a estrés físico, temperaturas, entre otras situaciones. Se obtiene del ácido linoleico y cuando está libre en el citoplasma va a tener 3 vías para la formación de nuevos productos. La primera es la COX-1, que va a ser constitutiva y coloca oxígenos en el ciclo, resultando así a prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos. La segunda vía es COX-2, que es inducible y va a tener los mismos productos. Y la última vía es la LOX, que brinda oxígeno en el carbono 5 y resulta a leucotrienos y lipoxinas.